¿Alguna vez te preguntaste por qué decimos laburo, mina, gilo, bondi? Si sos argentino, seguro que las usás todos los días sin pensar en su origen. Pero, ¿sabías que esas palabras no siempre fueron parte del vocabulario común? De hecho, vienen de un lenguaje callejero llamado lunfardo, que nació en los barrios bajos de Buenos Aires. Y lo más curioso, fue creado por los presos para que la policía no entendiera lo que decían. En este video vamos a descubrir el curioso origen del lunfardo, un idioma oculto que, con el tiempo, se metió en nuestra vida diaria. A fines del siglo XIX, Buenos Aires vivía una época de grandes cambios. La ciudad se llenaba de inmigrantes que llegaban de Italia, España, Francia y hasta de África, trayendo consigo sus costumbres, lenguas y maneras de vivir. En medio de este crisol de culturas, los sectores más humildes, sobre todo los presos, comenzaron a crear un lenguaje propio, el lunfardo. Pero, ¿por qué lo hacían? La respuesta es simple: para ocultar lo que decían de las autoridades. Entre ladrones, trabajadores y presos, se comenzó a usar un código secreto. Y con el tiempo, ese código se fue infiltrando en la vida cotidiana de los porteños. Ahora, ¿de dónde viene el nombre lunfardo? La palabra tiene varias teorías. La más conocida es que proviene de lombardo, un término italiano que usaban para referirse a los ladrones. Así, el lunfardo era un lenguaje de los que se movían en los márgenes, un código secreto entre ellos. Algunos también dicen que el lunfardo viene de luna, por la idea de esconderse en la oscuridad, pero esa teoría es menos popular. Lo que sabemos con certeza es que nació como una manera de que los presos, los ladrones y la gente de los barrios más bajos pudieran comunicarse sin que la policía los entendiera. Al principio, el lunfardo era algo muy exclusivo de los barrios más bajos y de la gente que vivía al margen, presos, ladrones y trabajadores. Pero todo empezó a cambiar con la llegada del tango. A principios del siglo XX, el tango no era solo música, sino una verdadera forma de expresión popular. Y fue ahí cuando el lunfardo empezó a ganarse las calles. Los tangos, que contaban historias de amores, traiciones y la vida en la ciudad, empezaron a incluir esas palabras raras que solo los del barrio entendían. Carlos Gardel, por ejemplo, usaba mucho lunfardo en sus canciones, y eso hizo que esas palabras empezaran a sonar por todos lados, incluso en las clases más altas. El tango le dio al lunfardo un escenario en el que, sin darse cuenta, se convirtió en parte de la cultura popular argentina. Fue como un fenómeno que se empezó a escuchar en las radios, en los cafés y, claro, también en la boca de los porteños. Y así, esas palabras que antes solo usaban los que vivían en las sombras se metieron en el vocabulario diario de todos. Hoy en día el lunfardo ya no es un idioma secreto, sino una parte más de la cultura argentina. Muchas de las palabras que nacieron en las cárceles, en los conventillos y en las calles de Buenos Aires, las usamos todos los días. Laburo, gil, bondi, pibe, morfi, guita, yuta, fiaca, chabón, barrilete, quilombo, peluca, chorro, garchar, tremendo. Son solo algunas de las palabras que, aunque tienen un origen bastante oscuro, ya forman parte del habla cotidiana de cualquier argentino. Ya no las usamos como un código secreto, sino como parte de nuestra identidad. El lunfardo se metió en nuestra forma de hablar tan naturalmente que hoy ya ni pensamos de dónde vienen esas palabras. Muchas veces ni sabemos que son del lunfardo. Y aunque algunas palabras más viejas ya casi no se usan, el lunfardo sigue bien vivo, sobre todo entre los más jóvenes. Las nuevas generaciones lo siguen usando, le suman nuevas palabras y hasta transforman algunas, inventando expresiones propias. Entonces,
La próxima vez que digas laburo, mina, bondi o guita, pensá que esas palabras tienen una historia. Son parte de un lenguaje que nació en los barrios bajos de Buenos Aires y con el tiempo se fue metiendo en la vida diaria de todos nosotros. El lunfardo no es solo cosa del pasado, sigue vivo hoy en día, en nuestras charlas, en la música y hasta en los memes. Y aunque no pensemos mucho en su origen, eso no quita que siga siendo una huella de cómo somos y de dónde venimos. Así que ya te la sabés, compá. La próxima vez que alguien te pregunte por qué hablamos así, tenés una historia para contar, pedazo de gil. Aunque si le contás eso a una mina en la primera cita te saque cagandó.